la Falange, ¿en qué espectro político la situarías? ¿Tú en qué espectro político te sitúas? Bueno, nosotros los falangistas desde nuestra propia fundación, allá por los años 30 del siglo pasado, decíamos que no éramos ni de derechas ni de izquierdas, porque hay algunos elementos de la izquierda tradicional con los cuales estamos de acuerdo, como puede ser la defensa de la justicia social o la crítica del modelo capitalista, pero nos separa su materialismo, ¿no? Y nos pasa algo parecido con la derecha tradicional, al menos. Podemos estar muy de acuerdo en su visión espiritual y su defensa de la patria, pero no compartimos su individualismo y su egoísmo. Por dar una traducción a todo esto, en la España del 2024 y de forma algo provocativa, yo podría decir que estoy muy a la derecha de Vox en algunas cuestiones, por ejemplo, en la defensa de la vida y en la defensa de la nación española, pero estoy muy a la izquierda de Podemos en cuestiones sociales o en cuestiones económicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros abogamos por la nacionalización de la banca, que era un discurso que históricamente incluso la izquierda lo había asumido, pero que ya hace tiempo que lo abandonó, ¿no? Entonces, Sí. bueno, pues nosotros no somos ni de izquierdas ni de derechas, o si se quiere decir mejor, pues tenemos elementos de la izquierda y elementos de la derecha tradicional en ese sentido pues somos una fuerza política transversal. Claro, la gente normalmente suele identificar la Falange con la extrema derecha y antes estabas hablando de Vox. Tú si tuvieras que elegir a un candidato a presidente entre los cinco o seis que hay, los más grandes, es decir, Vox, Podemos, etcétera, etcétera, Mm. ¿tú por cuál te decantarías? Bueno, yo en eso, mira, me acuerdo de Julio Anguita, el que fuese el líder comunista de Izquierda Unida, que siempre decía programa, programa, programa. Entonces, yo no concedo a priori ninguna preferencia por ninguno de los partidos digamos, con representación en el régimen del 78. Yo estaría muy atento a ver qué es lo que proponen cada uno y en función de eso, pues daríamos nuestros apoyos puntuales, pero no te puedo decir que tenga una preferencia u otra. Sí. Desde luego, descartaría cualquier apoyo a las fuerzas separatistas, ¿no? Que simplemente por el hecho de, digamos, de defender la desintegración de la nación española, pues se quedarían o sea, se quedarían, por supuesto, fuera de cualquier apoyo de los falangistas. Pero respecto del resto de las fuerzas políticas, insisto, pues programa, programa, programa. Oye, ya que has hablado de fuerzas separatistas, ¿qué te pareció a ti la actuación primero de Mariano Rajoy en cuanto al separatismo catalán y ahora de Pedro Sánchez con la amnistía? Oye, ¿y qué hay de diferencia entre la Falange de hace 90 años y la Falange de hoy en día? Bueno, vamos a ver, las personas hemos cambiado, han cambiado muchos contextos y aunque nosotros somos esencialmente fieles a las propuestas de los fundadores de Falange, pues es evidente que hoy en política pues está de otra manera, ¿no? Pues, hay, por ejemplo, una cosa que siempre se identifica a la Falange, no, porque iban con camisas azules, etcétera. Bueno, los falangistas efectivamente tenían un uniforme, pero porque en los años 30 del siglo pasado prácticamente todos los grupos políticos tenían uniforme, los de un lado y los de otro, los comunistas, los falangistas y los separatistas, ¿vale? Y hacían desfiles y había una especie de militarización. Eso hoy en día es distinto, ¿no? Es evidente, ¿no? Pues, Sí. a ver, aquí estamos vestidos de calle, ¿no? Pero ya digo, esencialmente compartimos lo mismo, defendemos lo mismo. También es verdad que hay problemas que entonces no existían y se han ido incorporando y que nosotros tratamos de darle respuesta. Claro, es bien sabido por todos que la Falange tiene un pasado muy fascista. ¿Tú crees que queda algo de ese fascismo primigenio de Mussolini en la Falange de hoy en día? Bueno, vamos a ver, es verdad que es una opinión muy extendida, la de que la Falange es una especie de sucursal del fascismo italiano, pero los falangistas jamás nos hemos definido como fascistas. El propio fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, negó el carácter fascista de la Falange de forma explícita, ¿no? Eh, pero más allá de la denominación, ¿vale? O más allá de que evidentemente es falsa la idea de que la Falange era una especie de sucursal española del fascismo italiano, que la dirigía desde Roma, es que hay diferencias sustanciales en la ideología fascista y en la ideología de Falange Española que las hacen incompatibles. Sí. Entonces, por ejemplo, si uno analiza el fascismo italiano, sabe que hay una de las ideas troncales, una de las ideas principales, que es la idea del Estado.
¿vale? La formula Benito Mussolini de una manera muy clara, diciendo que nada humano ni espiritual cabe al margen del Estado y mucho menos contra el Estado. Esa idea es muy distinta de la que tiene José Antonio Primo de Rivera del Estado. Textualmente, José Antonio Primo de Rivera dice que la divinización del Estado es justo lo contrario de lo que nosotros apetecemos, ¿vale? Y luego, por ejemplo, hay una frase de José Antonio que yo creo que es, aparte de hacer un símil bonito, creo que es verdadera. Dice, en todo caso, el fascismo vendría a ser, esto lo dice cuando el fascismo está en pleno auge, ¿no? Es decir, porque ahora cualquiera podría decir, bueno, estos de Falange ahora dicen que no son fascistas porque, claro, como el fascismo tiene muy mala prensa, pues se lo quieren quitar de en medio. No, es que en el propio auge del fascismo, en los años 30 del siglo pasado, el fundador de la Falange se desligaba del fascismo. Pero decía, en todo caso, el fascismo sería como una inyección que tuviese la virtud de devolver a los pueblos a su tradición original. Aunque la inyección fuese la misma para todos, cada uno volvería a su ser original. Es decir, el fascismo en Italia lo que produciría es la vuelta a sus referentes históricos, como puede ser la Roma imperial pagana, y sin embargo, pues España volvería a su tradición católica, ¿no? Y precisamente ese carácter netamente católico de la Falange y de la tradición española, pues le da un carácter diferenciador respecto del fascismo musoliniano. Entonces abogas por una vuelta a esos años pasados. Bueno, vamos a ver, cuando hablamos de volver a los años pasados, la vuelta al pasado es imposible, ¿vale? Solo en las películas. Pero hay esencias, valores históricos que uno encuentra en la tradición y en los que nosotros sí creemos que hay que retornar. Eso desde luego no quiere decir ni que queramos vestirnos como se vestía en el siglo de oro, ni que no sé qué otro ejemplo, ni que abandonemos el avión y volvamos a las naves, o sea, la Pinta, la Niña y la Santa María. No, no, lo que hay que hacer es sacar la sustancia real de la tradición y eso es lo que hay que conservar. Y luego, pues, la cáscara, lo que había alrededor de esta sustancia, pues seguramente pues eso hay que dejarlo atrás. Y si lo tuvieras delante, ¿qué le preguntarías a Primo de Rivera? Bueno, quiero decir, como falangista del siglo XXI, le pediría consejo, ¿no? Y le diría si estamos bien encaminados, si estamos sabiendo interpretar correctamente lo que él quería de la falange o no. Mira, el propio José Antonio decía una cosa que viene al pelo en este ejercicio que me has propuesto tú ahora, y de que no debemos pensar en nuestros mejores, y para nosotros, desde luego, José Antonio Primo de Rivera es uno de los mejores, no debemos pensar en nuestros mejores con ánimo de copia de lo que hicieron, sino con ánimo de adivinación, de intentar interpretar qué es lo que ellos harían en nuestras circunstancias. Bueno, pues eso sería lo que yo le preguntaría a José Antonio Primo de Rivera.